El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la carta a los Gálatas nos dice hoy que si somos hijos de Dios es porque tenemos una prueba. La prueba es que en nuestros corazones está presente el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, que clama en nosotros: Abba, Padre. Todos somos hijos de Dios, pero de un modo particular en esta peregrinación nos hemos dado cuenta de que también somos hijos de la Santísima Virgen María. La vemos aquí tan sonriente, tan alegre de estar junto a nosotros, porque ella nos eligió uno por uno para estar junto a ella, porque tiene un propósito para nosotros. El propósito es que comprendamos que somos sus hijos, que no debemos temer, como le dijo ella a San Juan Diego: ¿acaso no estoy aquí yo para acompañarte? ¿No estoy aquí yo que soy tu madre? ¿Acaso no te porto en mi seno? Por tanto, todos somos hijos de María. Esta lectura de la carta a los Gálatas dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y nacido bajo la ley de Moisés. Pero nacido de una mujer quiere decir que quiso venir por medio de María. Y como dice San Luis María de Montfort, Él también quiere que vayamos hacia Él por medio de su madre. Por tanto, no tengamos miedo de recibir a María en nuestra casa, como el apóstol Juan, que nos revela hoy día el Evangelio de su capítulo 19, el discípulo la recibió en su casa. Jesús esperó este momento, el kairos, la hora principal de su vida, fue entregarlo todo por nosotros, fundar una nueva familia, la Iglesia, porque así nos quiere salvar el Señor. Siendo familia, siendo todos hermanos, hijos de un mismo Padre, hijos de una misma Madre, que Jesús dispuso que fuera su propia Madre. Discípulo, pero también discípula, a cada uno nos dice por el nombre: ahí tienes a tu Madre. Y el discípulo, nosotros también la hemos recibido en nuestra casa, porque ayer todos nos consagramos a la Santísima Virgen. Y la Virgen toma en serio esto. Si uno se entrega a ella, la Virgen realmente se hace cargo de nosotros y estará siempre a nuestro lado. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, que es muy importante en todo el mundo, en todo Chile también, es la patrona de nuestro país y es la devoción más antigua que se conoce de la Santísima Virgen. ¿Ustedes saben cuándo empezó la devoción a la Virgen del Carmen? Voy a dejarlo bien fácil. ¿Fue antes de Cristo o después de Cristo? ¿Cómo? Pero ¿cómo antes de Cristo si antes de Cristo no existía la Virgen? Muy bien, exactamente. Eso aparece en el libro de Reyes, que hemos escuchado en la primera lectura, ¿no? Era una época muy dura porque había una sequía tremenda por los pecados de idolatría que cometía el rey Ahab y esta reina, que era una bruja, Jezabel, que impuso un culto a ídolos, a demonios en todo el país y mató a todos los profetas de Dios, de Yahvé, e impuso los profetas de Baal. Y ahí quedó solamente Elías luchando contra todos estos demonios, ¿no? Y bueno, Elías
es del año 800 antes de Cristo, más o menos, o sea, muchos siglos antes de Cristo, y él ya era un fiel devoto de la Virgen del Carmen. Ya era un fiel devoto de la Virgen del Carmen. ¿Cómo dirán ustedes, no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es un misterio, pero Dios prepara las obras que Él realiza con mucho tiempo. Y aquí lo quiso preparar a través del profeta Elías. Después de muchos años de sequía, hemos escuchado hoy, Dios le dice a él, sube el monte Carmelo, y porque va a terminar esta sequía. Elías sube al monte Carmelo, donde él rezaba, donde él tenía una comunidad de discípulos y de monjes, que después de la muerte del profeta Elías continuó en el monte Carmelo sin parar, viviendo esta devoción a la Virgen del Carmen y también un estilo de vida monástico. Ahí comenzó la Orden del Carmelo con el profeta Elías. Impresionante. Y aquí surge entonces, después de esta sequía, el signo de la Virgen del Carmen, ¿no? Como dice Cecilia, una nubecita que venía por el mar Mediterráneo, porque los que han estado en Tierra Santa han podido visitar, me imagino, el monte Carmelo, o el monte Haifa, como dicen allá, que mira hacia el mar Mediterráneo. Entonces el profeta Elías ve esta nubecita que se va acercando, que es el signo premonitorio de la lluvia, tan esperada después de años y años en Israel. Y viene una lluvia tremenda. Entonces la lluvia es la gracia de Dios que viene a raudales, y el signo es María, que es la nubecita que viene acercándose por el horizonte. Ciertamente ese no es solamente un signo que tuvo el profeta Elías, pero él tuvo otras visiones, lo sabemos por la tradición de estos monjes, que se fue dando de generación en generación, en que el Señor le regaló al profeta poder ver antes de tiempo a la Virgen María. Entonces él sabía que un día vendría la Madre del Salvador, la Virgen María. Y es esta mujer que habla aquí, la carta a los Gálatas, es la misma mujer que habla Jesús, Juan 19, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es la misma mujer que aparece en Génesis 3, versículo 15, cuando Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, porque la mujer es María. Y esta mujer, María, si bien es cierto, fue concebida en el tiempo, ¿cierto? 15 años aproximadamente antes de Jesús, esa es la edad que tuvo ella cuando quedó esperando a Cristo. Sin embargo, como dice el Papa Beato Pío IX, en una encíclica que él escribió al proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿cierto? En el año 1854, dijo que es cierto que la Virgen fue concebida sin pecado en el vientre de Santa Ana, y por eso le llamamos Inmaculada Concepción. No conoció pecado. Pero también es cierto, dice el Papa, que ella fue concebida en la mente y en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Desde siempre el Verbo de Dios pensó en María, amó a María. Podemos decir así, se imaginaba con ella, por decir en palabras humanas, se hacía la idea, se proyectaba con la Virgen, conversaba con ella, planeaba con ella todo lo que iba a suceder. Es su compañera eterna. Y todo lo que quería el Verbo desde siempre, que concibió a la Virgen María con ese amor infinito, era verla nacer, era verla creada como persona en este mundo. Por eso entonces ella fue concebida en la mente de Dios, en el corazón de Dios, particularmente del Verbo, desde toda la eternidad. Entonces no cuesta nada entender que también Dios haya regalado al profeta Elías, que me parece que es el patrono en esta zona, ¿no es cierto, Yusip? Un gran patrono porque está muy relacionado con las apariciones de la Virgen María, ¿no? Dios permitió al profeta que pudiera ver lo mismo que veía el Verbo en su mente divina
Él estaba siempre con su madre. Tanto ama Jesús a María. Bueno, Jesús es el Verbo hecho carne, pero desde toda la eternidad el Hijo de Dios ama a María. Y en María, en su madre, nos ama a nosotros. Y en María Él ama todo el universo creado, todo lo que existe, los ángeles inclusive, todo existe primeramente porque Jesús, el Verbo, ama a María. Ella es la medianera de todas las gracias. Inclusive, dice San Luis María de Montfort, las gracias increadas. Es algo muy profundo, algo tremendo, algo que hay que seguir meditando, pero es así. El universo existe, nosotros existimos porque primero Jesús amó a María. Y en María nos ama a nosotros. Por eso entonces ella no podía estar ausente en la hora de la redención. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y no podía estar ausente en la historia de la salvación, especialmente a través del profeta Elías. Así es que yo creo que nosotros somos muy privilegiados de haber venido a esta peregrinación, de haber presenciado tantos milagros que realiza la Virgen, también el Señor. Lo vimos algunos de nosotros en el Cristo, y cada uno en su propio corazón, en su propia mente, ha presenciado signos muy poderosos de la Madre, particularmente diciéndonos: yo estoy aquí, te amo, tú estás en mi presencia, yo estoy contigo siempre, no temas, caminemos juntos. Ella entonces quiere llevarnos por un buen camino, protegidos, amparados, contenidos, y no temamos también entonces, como ella nos dice y como Jesús nos pide, recibir a María, la Virgen del Carmen, en nuestra casa, es decir, en nuestra vida, en nuestro corazón. Entreguémosle todo nuestro ser a la Virgen, porque ella lo único que quiere es unirnos al Sagrado Corazón de Jesús. Esta iglesia, que también está consagrada a la Divina Misericordia, a Jesús, nos recuerda dos santos muy marianos: San Juan Pablo II, cuyas reliquias están acá; Santa Faustina, reliquias de primer grado, acá, un cuadro milagroso que nos muestra cómo Jesús nos ama. ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Santa Faustina? Antes que venga la hora de la justicia, que va a venir, porque Jesús es nuestro justo juez, yo quiero que todos pasen por mi misericordia. Misericordia. Pero ¿quién puede pasar por la misericordia? El que confía que Jesús es misericordioso, el que no tiene miedo de aproximarse al Señor y exponer sus pecados, como lo hemos hecho nosotros en esta peregrinación, ¿cierto? Confesándonos abiertamente, pero confiándonos y abandonándonos a esta misericordia infinita. ¿Quién nos enseña a dar este paso? La Santísima Virgen. Por eso es fundamental que nosotros recibamos a María en nuestra casa. Es cierto que ayer nosotros nos consagramos a ella, pero ahora la vamos a recibir simbólicamente en nuestra casa, nuevamente, recibiendo el Santo Escapulario, que ahora vamos a bendecir, y luego vamos a imponer. Este es un día muy especial, Nuestra Señora del Carmen, y todos los que quieran entonces confirmar esta consagración que realizamos ayer sábado, el Día de la Virgen, pueden acercarse adelante acá para recibir el escapulario.